unas 50.000 personas trabajan en condiciones de esclavitud en las fábricas de ladrillo de la India. La violencia en las fábricas de ladrillo abarca desde los insultos hasta las palizas y violaciones. Las ONG encargadas de rescatar a los trabajadores de la explotación que se perpetra en las fábricas, afirman que algunas funcionan como prisiones para morosos, o peor, con el consentimiento oficial, al menos tácito. Generalmente se suelen contratar a matones para impedir que los trabajadores se marchen. Los traficantes suelen reclutar a su deuda. Las familias que desean abandonar la fábrica antes de haber devuelto el dinero, abonan intereses exorbitantes. En las fábricas de ladrillo los salarios dependen de la producción. La mayoría solo llegan a cubrir la comida porque, técnicamente, los trabajadores están devolviendo su deuda. Así que cobran en función del número de ladrillos que fabriquen. Los humos tóxicos, los trabajos repetitivos, las cargas pesadas que deben transportar, forman parte de la vida cotidiana de los niños que trabajan en estas fábricas. Algunos de ellos empiezan a trabajar a los 5 años de edad. La inhalación constante de polvo y de carbono, que las chimeneas expulsan constantemente, provocan la aparición de enfermedades respiratorias y de cáncer. A esto se le añade que la falta de experiencia de estos niños, que están en plena edad de crecimiento, les dificulta todavía más el trabajo en la fábrica. El hecho de levantar cargas pesadas y repetir continuamente los mismos gestos hace que se instalen dolores y que padezcan problemas de crecimiento. Existen asociaciones como Tierra de Hombres o la UNICEF que han abordado esta cuestión y han implantado programas de ayuda. Sin embargo, sigue siendo necesario luchar para que se respete el derecho a la salud y a la educación de estos niños. En el 2016 una normativa ambiental impuesta por el gobierno prometía ser infranqueable y amenazadora para la industria esclavista de los ladrillos. El Proyecto Nacional del Ladrillo presentado por el Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente para imponer tecnologías limpias en el sector que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero, buscaba cerrar o adaptar más de 140,000 hornos. Delhi fue de los primeros estados en aplicar la regulación propuesta por el gobierno central. Lastimosamente ninguna de las medidas adoptadas incluye mecanismos de compensación para propietarios ni empleados, ni un plan para recolocar a las millones de personas que pueden perder lo que ellos llamaban su trabajo, lo que dejaría descolocadas a estas familias que no gozaban de un sustento más que el ofrecido por las fábricas. Sin embargo, la International Justice Mission, que es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para derechos humanos y lucha contra el tráfico sexual, el trabajo forzado, la esclavitud, junto con el gobierno de la India, ha realizado decenas de misiones de liberación en los últimos años, en los cuales han liberado más de 3,200 personas. Los trabajadores recién liberados vuelven a sus pueblos de origen, donde reciben 2 años de formación de base comunitaria y una educación donde aprenden sus derechos y a hacer planes para la creación de empresas sostenibles. Además, el gobierno también les proporciona 20.000 rupias, por lo que pueden empezar a crear una nueva vida, lejos de las garras de la esclavitud que se vive en estas fábricas. De todas formas, esta práctica ilegal de esclavitud moderna está todavía muy extendida, lo que hace muy difícil los esfuerzos del gobierno de la India para acabar con esas violaciones de los derechos humanos.
condiciones inhumanas en las que estas personas realizan sus labores, nos muestran un lado de la India y del mundo que resulta alarmante. Las ONG han intentando mitigar la problemática, pero esta situación sigue ocurriendo por la falta de políticas serias que busquen atacar directamente estos actos que conllevan la violación de derechos, como son la dignidad humana y la libertad, pero no solo eso. También el derecho a la salud, en el sentido que los trabajadores no gozan de un entorno óptimo para trabajar. A esto sumarle el derecho a la educación al que los niños renuncian desde muy jóvenes para dedicarse a las labores en la fábrica. El derecho a un trabajo digno también hace parte de estos derechos que fenecen en la ejecución de estas labores sobrehumanas. Por su parte, la ONU y el gobierno de la India, buscando minimizar un cambio climático peligroso, manteniendo el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados centígrados, pactaron en París un acuerdo que beneficia de forma directa la existencia de estas fábricas esclavizadoras, esto acompañado de la lucha que tiene del Sistema Universal de Derechos Humanos contra la esclavitud moderna en la India. Lastimosamente estos esfuerzos no son suficientes, ya que de forma directa no atacan la problemática, por lo menos no de forma concisa. La esclavitud en este lugar del mundo persiste hoy en día por 2 razones: la codicia y la desesperación. La codicia por parte de los propietarios de tierras y reclutadores ilegales, y la desesperación de las decenas de millones de personas que están dispuestos a asumir un riesgo para mejorar sus vidas. Es por esta razón que resulta importante mostrar al mundo las condiciones en las que las personas trabajan y viven en estas fábricas, para hacer un llamado a la conciencia, y de esta manera las personas en el mundo no ignoren la realidad de la esclavitud contemporánea.